La terapia, yo tengo la inquietud de si la terapia es químico o... ¿Qué es la terapia? La pregunta es, ¿qué es la terapia? ¿Es traída de los extraterrestres? ¿Es de la galaxia Andrómeda? No. ¿En qué consiste la terapia de regeneración celular a base de inductores? En la pirámide de la medicina regenerativa, desde que empezamos con medicina regenerativa hace muchos años, a intentar implantes autólogos con células madre, de sangre, cosechadas de la grasa, de todo esto, no nos eran suficientes. También usamos de cordón umbilical, caminamos todo eso hace más de 30 años. Y llegamos a la conclusión de que existía un sistema diferente en el cuerpo humano que no se había descubierto en pleno siglo XXI. ¿Cómo se llama el sistema? Regenerativo. Nos tocó publicarlo y ese sistema regenerativo está formado por las bellísimas y hermosas células madre o troncales. Entonces, si es un sistema, se puede estimular, ¿verdad? El sistema músculo-esquelético, ¿cómo lo estimulas? Con ejercicio. ¿Sí o no? ¿Sí se estimula o no? Se ve la diferencia entre alguien que lleva 20 años trabajando en un gimnasio y uno que no, ¿no? Sí se ve. O sea, sí es real la estimulación. El neurológico, ¿cómo lo estimulas? ¿Cómo incrementas juicio, cálculo, abstracción, integración? Todas esas funciones neuronales superiores, ¿cómo las incrementas? Estudie y estudie y estudie y estudie y ya llevas 3 maestrías, 3 licenciaturas, 4 doctorados, ¿sí? También estás haciendo ejercicio y también mejora. Aprendes un idioma y ahora otro, y ahora el chino, y ahora... Todo eso estimula al neurológico a formar nuevas conexiones neuronales, nuevas redes neuronales, y si se estimula, es el que ni sabemos cómo se estimula porque queremos estimular todo menos ese, ¿no? Luego, ¿cómo se estimula el sistema inmunológico? ¿Qué te están haciendo ahorita? Que hasta hay bloqueos y que vea el municipio y que da tu nombre y que... ¿Qué te tienes que poner para estimular el sistema inmunológico? Vacunas. ¿Se estimula o no se estimula el sistema inmunológico con vacunas? ¿Sí? Bien, entonces este sistema no es la excepción. Se puede estimular directamente en los nichos celulares, directamente donde están las células madre en tu cuerpo, se puede estimular con moléculas que son químicas. Para quien preguntaba si es diferente bioquímico que químico. La química de la vida nada más contempla cuatro átomos, chon, carbono. Los otros 3, gases. ¿A Chihuahua somos puro gas? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? Oxígeno, hidrógeno y nitrógeno. Y el único sólido, el carbón. ¿No somos puro gas? ¿O no somos pura agua? Sí. ¿Y qué es el agua? H2O, hidrógeno, oxígeno. ¿No son gases? ¿A Chihuahua ser puro gas? Sí, eres puro gas. Pero esas son las moléculas de la vida. Si no hay moléculas de la vida, si no hay átomos de la vida, entonces las moléculas no se llaman bioquímicas, no son moléculas de la vida, son moléculas químicas que durante el desarrollo embriónico, si estás anotando, esas moléculas durante el desarrollo embriónico llevan desde la unión de la más pequeña de las células, híjole, no lo quisiera decir yo, pero la más pequeña de las células que existe es el espermatozoide. Nosotros que nos creíamos muy fuertes, ¿no? La más pequeña de las células, el espermatozoide, se une con la más grandota, el óvulo. ¿Sí? Se unen y a partir de ahí inicia el milagro de la vida. Todas esas replicaciones que primero generan células inmortales, que pueden vivir más de 20 millones de años. Cuando tú tenías unos cuantos días,
de estar en la pancita de tu mamá estaba formado por puras células inmortales, puras células madre. Wow, ¿cómo no te quedaste así, verdad? Pero no. Luego esas células tenían que generar células menos indiferenciadas o más específicas, y luego otras más específicas, y esas ya eran las células hijas en la tercera generación. Todas tus células de piel, de hueso, de corazón, son hijas de esas primeras células, ¿sí o no? O no vienes de un espermatozoide y un óvulo. No quisieras, pero sí vienes. ¿Sí? Entonces, tiene que haber una división ahí. Tu altísima inteligencia te señala que ahí tiene que haber una división aceleradísima de células madre, porque si primero es el espermatozoide y el óvulo y se llama cigote o cigoto, y luego hay 8 blastómeras que pueden generar un ser humano completo, esas se llaman totipotentes o totipotenciales. Luego, un par de semanas más adelante, ya tienes células que pueden generar las 232 estirpes celulares que hay en tu cuerpo. Y luego un poquitito más adelante ya tienes las que solamente van a reponer el nicho celular donde nazcan, donde se queden. Entonces, quiere decir que en 8 semanas, que es el periodo embriónico, se replican todas las células madre que van a conformar tu organismo hasta que nazcas. ¿Sí? No de la velocidad, trillones de células se generaron en 8 semanas. Entonces, ¿qué las multiplicó? Te cambio la ecuación. Te llevo al segundo miembro de la ecuación. Y te cambio la pregunta. ¿Qué multiplicó a esas células en el periodo embriónico? Claro que fue Dios, pero ¿a través de qué? ¿Qué había ahí en el útero de tu mamá? Algunos extraterrestres, ingenieros, científicos, ¿qué había ahí? Solo había moléculas y células, por Dios santísimo. Entonces, quiere decir que hay células que mandan moléculas y con eso pueden producir replicación de otras células. ¿Sí o no? Entonces, para poder reparar tu sistema regenerativo que ha perdido células madre desde que naciste hasta acá, y por eso estás enfermo, y por eso envejeces, y por eso pierdes capacidades en todos los órganos, aparatos y sistemas, la respuesta estaba allí, en el milagro de la vida, en el origen. Esas divinas moléculas son las mismas que te vamos a poner ahorita, pero son químicas, no son bioquímicas. Y adivina qué, como una molécula solo es la unión de átomos, allí no cabe nada. Ahí no caben virus, no caben bacterias, no caben tlacuaches, no caben extraterrestres, nada. Entonces, las moléculas son lo más hermoso que hay en la Tierra, porque esas no te pueden transmitir nada, ni te pueden generar nada, ni te pueden hacer ningún tipo de daño, y menos si son las mismas moléculas con las que Dios te formó en la pancita de tu mamá. ¿Qué es la terapia? Moléculas, no son células, eso fue hace 100 años, eso ya rupestre, ¿vale? Moléculas que van a estimular a las células madre que tú tienes en tu cuerpo, en su propio nicho celular, para que se vuelvan a aumentar el número de esas células que has perdido con el tiempo. No se distraigan, la gente se mueve de un lado a otro, pero no hace nada importante, ¿sale? Entonces, esas moléculas van a multiplicar a las células madre en los nichos celulares, y si vuelves a tener un número mayor, adivina qué, se van a regenerar órganos, aparatos y sistemas. Dígame que no. Sí, Claro que sí. Ahora, ¿en qué medida se van a reparar esos aparatos, órganos que los conforman y sistemas? A medida que las células que tú tienes tengan competencia, tengan respuesta. Ahorita yo le estoy hablando a todos iguales y a lo mejor alguien está bien dormido, ese no tiene competencia. No se está quedando con lo que yo le estoy diciendo, ¿no? Así las células
algunas tienen la capacidad de responder a estas moléculas y algunas ya no tienen la capacidad. Entonces depende del número de las que tengas, de las que puedan responder y de las capacidades individuales que tiene tu organismo, porque eres único. Aunque tú quieras parecerte a Brad Pitt o te quieras parecer a quién sabe quién, al 007 o a quien quieras, no, tú eres único. Es mejor ser único que ser la copia de alguien. No. Dios te hizo único y eres valiosísimo, nada más hay uno de ti. Pero estoy bien feo, ¿qué tiene? Eres el único. ¿No? Nada más hay uno de ti, entonces tú vas a responder de una manera individual y eso es lo que queremos cuando pedimos una serie de estudios y luego vamos pidiendo los estudios sobre el camino, ¿no? Para ir viendo qué va cambiando y eso ya es científico. Hay una comprobación y una evidencia que es aceptada por la comunidad médica y científica de cómo llegaste y cómo te fue después. Sí contesté la pregunta, ¿qué es la terapia?